Maravilloso. Buenos días. Qué gusto saludarlos, bienvenidos. Para mí es un privilegio estar con ustedes hoy. Desearles lo mejor. Que hoy sea un domingo bonito. Si usted está viendo esto hoy en vivo, si usted lo está viendo en diferido por el YouTube, por Facebook, por el Instagram en vivo, que sea un día bueno para usted. Hoy es el día. La Biblia dice en una parte bellísima, dice, hoy es el día que hizo el Señor. Entremos en el gozo de ese día. Regocijémonos en el día que hizo el Señor. ¿Ok? Hoy vamos a hablar de se gana al perder. Ese es el tema de hoy. Se gana al perder. ¿Usted ha oído esa frase alguna vez? Perdiendo también se gana. Yo la he escuchado, es parte de la sabiduría popular venezolana, latinoamericana. Perdiendo también se gana. Usted ha oído esa frase, ¿cierto? Y es que cuando empiezas a tratar de estructurar o analizar la frase perdiendo también se gana, es que no hay manera sino es ganando a través de la pérdida de algo. Siempre tenemos que entregar algo para poder ganar. Dexter Yeager, que fue uno de mis mentores y hoy en día pues la familia Yeager, ¿no? Decía que no hay nada gratis en la vida, no hay nada gratis. ¿Qué quería decir Dexter cuando nos decía no hay nada gratis? There is no free lunch in life, decía él en inglés. No hay nada gratis en la vida. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que todo lo que hagas tienes que pagar un precio para ello. Todo lo que hagas. Nosotros queremos tener el resultado, pero no queremos pagar el precio. Eso es lo que nuestra naturaleza en líneas generales quiere el resultado, pero no quiere el precio. Tú quieres rebajar comiendo hallacas, ¿sí? Pan de jamón, dulce de lechosa, brownies, helados, ¿sí? Quieres tener los cuadritos en el abdomen sin hacer abdominales, ¿cierto? Quieres tener la cuenta siempre con platica sin ahorrar, sin invertir, sin hacer negocios. O sea, es lo que quiere el cerebro. El cerebro tiende a la flojera. Escúchenme esto que les estoy diciendo. Esto es científicamente comprobado. Se ha comprobado que tu cerebro, mi cerebro, eso que llaman la carne, bíblicamente lo llaman la carne, tiende a la flojera. Nuestra mente quiere cosas egoístamente. Así como se lo estoy diciendo. Quiere cosas y no quiere pagar el precio. ¿Cómo hace el cerebro su única función por la cual fue creado? Es la función de nuestro cerebro es mantener nuestra supervivencia al menor costo. ¿Ok? Que puedas vivir sin usar mucha energía. Porque él consume mucha energía. El cerebro, tu cerebro y mi cerebro pesa menos de 2 kilos. Pero se consume un cuarto de las calorías que comes. O sea, el 25% de lo que tú comes va para el cerebro. Y generalmente comemos cosas que no son buenas para el cerebro, que lo inflaman. Ahorita estoy leyendo un libro que se los recomiendo muchísimo, se llama Cerebro de Pan. El autor tiene un apellido muy raro, no se lo voy a decir porque no lo sé pronunciar, pero el libro es un bestseller, Cerebro de Pan. Él dice que muchas de las cosas que comemos hacen que el cerebro se empequeñezca. Escucha esto, se ponga más pequeño, se ponga más chiquito y pierda algunas funciones. Por eso es que ahora hay Alzheimer y antes no había. Nuestros abuelos y bisabuelos
digo de nuestra generación, yo soy generación ¿cuál? X, ¿no? Yo soy generación X. Mi generación X, mis abuelos, que ya no viven, ninguno de mis 4 abuelos vive, nunca sufrieron Alzheimer. Los padres de ellos tampoco, porque comían cosas que no empequeñecían el cerebro. Comían grasa animal, cocinaban con grasa de manteca de cochino, ¿sí? No había aceites vegetales, no usaban nada de estas basuras que hoy en día pues inflaman la mente y hacen la epidemia que hay. La nueva diabetes, dice este autor de Cerebro de Pan, se le llama Alzheimer. O sea, por comer tanto pan, papa, arroz, yuca y plátano, usted puede perder la memoria cuando sea viejito, ¿sí? Así que le dejo ese dato allí. Pero ¿qué le quiero decir hoy? Hoy hay que pagar un precio para obtener lo que queremos en la vida. Dígale que está al lado suyo, hay que pagar un precio, papá. Hay que pagar un precio, porque no podemos pretender, por ejemplo, ahorita, hoy es 9 de enero, no podemos pretender que este año que apenas está arrancando nos dé los resultados que queremos, resultados extraordinarios, sin nosotros aportarle nada a este año. Eso es un robo. Si usted quiere tener cosas grandes en la vida, usted tiene que decir, ¿qué estoy dispuesto yo a hacer para que el mundo sea mejor? ¿Qué voy a dar yo en retorno? Si no, yo quiero un carro, yo quiero viajar, yo quiero una casa más lujosa. Ajá, muy bien. Todos queremos cosas buenas. Pero ¿qué quieres tú dar al mundo, a la vida en retorno por eso que le estás pidiendo? Porque en la vida todo se trata de pagar un precio. Tú ganas esa vida porque pierdes algunas cosas para ganarte esa vida. Está claro el punto que les quiero dejar hoy, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Se gana al perder, perdiendo es que se gana. ¿Pero qué es lo que pierdes? Bueno, muchas cosas. Bueno, el placer momentáneo por la dicha futura. Estás haciendo una negociación. Mira, esto tiene un valor espiritual enorme y está totalmente respaldado por la Biblia. Le voy a decir algo. En la cruz del Calvario se estableció esta verdad. Cuando pierdes, ganas. ¿Qué dijo Jesucristo? Si pierdes la vida, la vas a salvar. Si usted quiere salvar la vida, la va a perder. La Biblia lo dice. Antes de la resurrección, ¿qué pasó antes de la resurrección? La resurrección fue ganancia, ¿cierto? Pero ¿qué pasó antes de la resurrección? La muerte. No puede haber resurrección sin muerte. O sea, no puede haber ganancia sin perder. No puede. No sigas en esa fantasía queriendo tener una vida en donde no aportas nada y le sacas todo, porque eso es robo. No hay resurrección sin muerte. Y hay una buena noticia para los que creemos, para los cristianos. Una buena noticia, prepárese. No hay muerte en Cristo sin resurrección. Si usted muere en Cristo, usted va a resucitar. El tema es que usted muera en Cristo, creyéndole a Dios, aceptándolo como su Señor y Salvador. Entonces, perdiendo es que se gana. La Biblia enseña algo muy interesante. La Biblia dice, antes, de la bendición hay que ser humildes. La humildad precede a la bendición. Tú tienes que ser humilde, no puedes ser arrogante y recibir bendición. Porque si tú eres arrogante y recibes bendición, esa bendición se va a convertir en maldición. Porque Dios ve de lejos a los arrogantes. Se los digo con todo el cariño. Yo se lo digo con cariño, pero Dios ve de lejos al altivo, al soberbio, al arrogante. Usted tiene que tener humildad. Esa humildad precede a la bendición. Es decir, antes de que llegue la gran bendición que queremos para el 2022, debemos ser humildes. ¿No has recibido bendición? Ve, revisa por qué, a lo mejor, probablemente, quizás, no has sido humilde.
Santiago 4:10. Santiago, uno de mis libros favoritos. Yo siempre se los he comentado por aquí. Santiago 4, el capítulo 4, en el versículo 10. Ahí dice algo sencillo. Humíllense delante de Dios y Dios, Él, los va a enaltecer. O sea, perdiendo ganas una bendición. Dígame si no es una maravilla esto que estoy diciendo yo. No porque lo esté diciendo yo, sino porque es una verdad que está en la Biblia. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos pasa a nosotros los seres humanos? ¿Qué nos pasa? Nuestra naturaleza. Lo que yo les decía antes, el cerebro, la carne. Esa naturaleza de nosotros es pantallera. Le cuesta ser humilde. ¿Sí o no? Le cuesta ser humilde. Queremos que nos vean. Queremos resaltar. ¿Sí? Hacer bulla. Eso queremos hacer. La Biblia dice que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Pero nosotros queremos decirle a la mano derecha de nosotros, a la mano izquierda y a la derecha del de al lado también. ¿Sí? Mira, eso está en Mateo capítulo 6, versículo 3. Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. ¿A qué se refiere eso? A que las buenas obras, las cosas buenas que hagas por otro, no hay que restregárselas a nadie. No hay que publicarlas. No hay que prender la cámara, el celular, el Instagram, el Twitter, todo, para que todo el mundo sepa que yo soy bueno. No, y mucho menos, no hay que restregárselas en la cara al que se lo estás dando, para después exigirle algo de lealtad, para después exigirle sometimiento en algunos casos. No es necesario. Tú y yo no necesitamos publicar las cosas que tenemos que hacer. O sea, eso es como el Padre, porque nosotros tenemos que hacer obras buenas. No es lo que nos corresponde. Es lo que nos corresponde a ti y a mí. Pero por eso no hay que publicarlo. Es como el funcionario público que publica lo que tenía que hacer. A mí me da mucha risa porque aquí estamos trabajando y ponen la valla. Tremendo, excelente. Pero eso no es lo que tenías que hacer. O sea, no te eligieron para arreglar las calles. No te eligieron para que la ciudad esté más segura. ¿Verdad que sí? ¿Por qué lo tienes que publicar? Es como el papá que llega. Sepan ustedes, hijos, que hoy hice mercado para ustedes. ¿Para qué tienes hijos? Si tuviste hijos, tienes que ser responsable de darles comida. No tienes que publicarlo. Es algo que te corresponde. Lo que se corresponde no se publica. Se tiene que hacer y punto. Entonces, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Jesús enseñó otra cosa interesante en este concepto de perdiendo también se gana. Él enseñó que el verdadero gozo nace en la pena. Y puso un ejemplo extraordinario en el Evangelio de Juan. Busques el Evangelio de Juan. Juan está en la Biblia, obviamente. Hay 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Es el último evangelio escrito en la Biblia. Leas el capítulo 16, verso 21. Dice Juan, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. Escuchen el contexto en el cual Jesús, a través de este evangelio y esta palabra, nos enseña que el gozo viene en la pena. Y el ejemplo que usa es bellísimo porque es el ejemplo de la mujer embarazada. Todas las mujeres que nos están viendo en este momento, que en algún momento han estado embarazadas, que son madres, pueden corroborar esto que acabo de decir que está respaldado por la Biblia. Usted que ha sido madre, usted pasó yo recuerdo los 2 embarazos de Mari y recuerdo las barrigas enormes que eran, lo difícil. Yo la veía a ella nunca se queja de nada, pero se veía que le costaba respirar, que le costaba moverse, porque eran unas barrigas inmensas. Imagínate, mide 1,82 m, los muchachos salieron grandísimos, ¿sí? Y ella, pero llevó sus retos. Yo estuve en los 2 partos, vi cuánto le costó, vi el dolor,
O sea, mis respetos para todas las mujeres que saben que paren y también para las que tienen su hijo por cesárea, porque pues, de todas las maneras hay un dolor o en el momento o un dolor después. Pero ¿saben algo? Si el gozo de tener un hijo no fuera tan grande, las mujeres solo tendrían un hijo. Porque uno cuando pasa por el embarazo o cuando uno ve a su esposa pasar por el embarazo, como es mi caso, uno dice, no, ya no más. O sea, no puede ser que esta cosa vuelva a pasar. O sea, esto es un dolor muy grande, muy fuerte, Pero ya cuando nace el hijo, cuando uno ve al hijo, cuando uno ve a ese milagro de la vida, a uno se le olvida toda la pena y vuelve a tener otro. Y ahí, nosotros tuvimos 2, pero hay familias que tienen muchos más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la angustia se borra, el dolor se va, el gozo verdadero nace en la pena. ¿Sí? Hay un dato interesante investigando para hacerles este tema de hoy a todos ustedes con mucho cariño. Y un dato interesante que habla de la primera iglesia, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es interesante porque en esa primera iglesia, antes de que se estableciera, nos cuenta la historia que antes de que se multiplicara la iglesia hubo resta. Es decir, antes de que se multiplique algo, antes de que venga una gran bendición, va a haber una pena, va a haber un reto. Hubo una resta en la iglesia primitiva antes de la multiplicación de la iglesia. Pablo, en su carta a los Filipenses, cuenta las cosas como perdidas. Él dice, todo lo cuento como pérdida, con tal de ganarme a Cristo. Pablo, que era el que perseguía a los cristianos, los mataba. Pablo estuvo jovencito presente cuando a Esteban lo apedrearon y él fue uno de los que estuvo allí. Él perseguía a los cristianos, pensaban que era una secta, pero después se unió y llegó a decir, en Filipenses 3:8 está esto, dice, aún más, a nada le concedo valor. Esto lo está diciendo Pablo en esa carta. A nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él. Perdiendo se gana. Mira qué interesante. Perdiendo se gana. Pero tú quieres que el 2022 sea un año de ganancia y no estás dispuesto a perder nada. ¿Cómo se le llama eso? Fraude. Fraude, te lo digo hoy con todo el cariño. Es un fraude, porque tú quieres sacar sin meter. Y eso lo logran los ladrones. Cuando llegan al banco, ¿qué hacen? Quieren sacar la plata que no han metido ellos. Se la están robando. Es un robo. ¿Sí? Entonces, usted y yo tenemos que pagar el precio. Pero recuerde eso que nos dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, el verdadero gozo viene de la pena. Pero cuando es gozo verdadero, la pena se olvida. ¿No le parece un buen negocio? A ver, ¿verdad que sí? ¿Es un buen negocio? ¿O usted quiere tener gozos efímeros? ¿Quiere tener paz barata? ¿Quiere tener alegría de tísico? ¿Sí? Pues entonces pues no pague el precio. Va a tener alegrías, ¿sí? Pero no van a ser sustentables. No va a poder tenerlas por mucho tiempo, ¿sí? La Biblia dice que debemos dar para poder recibir. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que perder algo para poder ganar. Lucas 6:38, para los que siguen la referencia bíblica. El capítulo 6, verso 38 dice, den a otros y Dios les dará a ustedes. ¿Usted quiere que Dios le dé algo? Usted sea el dador, el colaborador, el filántropo. Dice la Biblia, les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a ustedes. Así de sencillo, es una consecuencia. La victoria es una consecuencia de dar. La ganancia es una consecuencia de dar. El gozo es una consecuencia de la pena.
La multiplicación viene después de la resta. Esto nos lo está diciendo hoy al oído Dios, hoy que queremos arrancar un año con entusiasmo, con fe, con decisión, con planes. Ahorita todo el mundo está muy sensible en cambiar su vida, en rebajar, en hacer la dieta, en meterse en el gimnasio, en emprender su negocio, en hacerlo. Bueno, tenga en cuenta que todas esas victorias en cualquier área, física, económica, espiritual, financiera, dependen de que usted esté dispuesto o dispuesta a perder algo. No hay una vida gratis. Eso se lo enseño yo a mis hijos a cada rato. Usted tiene que pagar el precio por lo que quiere. No hay gratis. Nada, nada, nada. Pero yo ayer comí y no pagué nada. No pagaste ahorita, pero vas a pagar el precio después. El precio siempre se paga. Nada es gratis en la vida. Todo es la consecuencia de algo. Lo que tú estás cosechando hoy es porque lo sembraste. Sembraste con llanto, cosecharás con alegría, dice la Biblia. ¿Cierto? En tiempos difíciles serás prosperado. Hay dolor por el tiempo difícil, pero hay gozo por la prosperidad. Dígame si no es una buena noticia hoy. Esto. Dígale al que está al lado suyo, esto es una buena noticia. Perdiendo se gana, porque mucha gente está buscando la ruta ganadora, la ruta milagrosa. Pero no existe una ruta milagrosa sin pasar por la pérdida. ¿Sí? La pérdida. Tú quieres tener un buen matrimonio, tienes que estar dispuesto a perder esa libertad del soltero. Y si es el gozo del buen matrimonio, va a hacer que la pena de perder esa libertad sea nula. ¿Por qué? Porque estás viviendo una relación plena. Ya no necesitas esa otra libertad. ¿Sí me explico? Ahora, tú quieres una relación plena de noviazgo, tienes que estar dispuesto a perder algunas cosas. ¿Sí? Tienes que estar dispuesto a ceder, a compartir, a buscar. ¿Verdad? Pero nuestra cultura, esto que llamamos el mundo, nos enseña a recibir. A recibir, recibir. Y si me queda algo después de que yo cubra mis necesidades, doy. Si me queda algo. Pero adivinen qué le pasa a la gente que recibe y nunca da. Nunca le queda nada. Por eso existe una cosa que se llama el ciclo de pobreza. El ciclo de pobreza. Recibo, gasto, ya no tengo y vuelvo a recibir cuando vuelvo a necesitar más. Se llama ciclo de pobreza. Por eso es tan común. ¿Sí? Una de las cosas para romper el ciclo de la pobreza es dar. El principio del diezmo, que esto es un tema álgido, porque la gente dice, no, pongan al pastor a trabajar y no estén dando diezmo. O sea, es un principio que estás violando allí, porque Dios enseñó que si yo doy, porque el problema del diezmo no es que el pastor o que Dios necesite que tú le des dinero, o el pastor o la iglesia. Si es una iglesia que Dios está bendiciendo, así tú no le des, esa iglesia va a prosperar, porque no depende de ti, depende de Dios. ¿Sí? Ahora, ¿a quién le conviene dar en esta ecuación donde está la iglesia, Dios y tú? A ti, porque el que se beneficia es el que da. ¿Por qué? Porque tú sí necesitas desprenderte. Dios no necesita tu plata, pero tú necesitas desprenderte y dar. Romper el ciclo de pobreza es dar. Hay una fórmula que nos enseñó un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Es una historia, un cuento bellísimo que es una fórmula que nosotros tratamos de aplicar en lo que más podemos. Él dice, de lo que tú te ganas, el 100% de lo que te ganas, utiliza el 10% para dar, vamos a llamarlo diezmo, ofrenda, como tú lo quieras llamar. El 10% lo tienes que ahorrar para invertirlo y tienes que vivir con el 80%. Con el 80%. Tú agarras el 10%, lo das, el 10% lo inviertes y el 80% para tus gastos. No tienes muchos gastos porque vives con tus padres. Bueno, aprovecha y ahorra más, no ahorres el 10, ahorra el 20, ahorra el 30. No, pero yo sí gasto, me pago el gimnasio. Ah, buenísimo.
Entonces, saca tu gasto del gimnasio y lo demás lo ahorras. Pero a veces me provoca comprarme algo. Eso es un gasto, póngalo ahí en gastos. ¿Sí? Pero ahorra para invertir para tu yo del futuro y da, siempre hay que dar. Porque cuando das, estás bendiciendo a otra persona, estás creyendo que tú vas a ser próspero, te estás desprendiendo, entregas algo, ¿sí? Se gana ahí, negociando, se gana dando, perdiendo, se gana. Pero la gente tacaña, no, necesito más. Como estás necesitando más, adivina qué le vas a ordenar al mundo, a la vida, al universo, a todo lo que te rodea, que siempre estés en medio de necesidades. Entonces ese tipo de personas que todo se le daña, entonces cuando gana una plata ya se gastó, cuando entra una plata se perdió, cuando se daña todo al mismo tiempo, ¿sí? Porque tú le ordenaste a tu vida siempre estar en necesidad. Y resulta que nosotros tenemos que estar en abundancia. Cuando tú entregas con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Cuando entregas con alegría, Dios te bendice con más. Por ahí había un chinito que estaba dando unas conferencias y entré en un video de él. No recuerdo el nombre, a lo mejor es coreano, a lo mejor es japonés, pero todos nosotros le decimos chinito, ¿sí o no? Pues para nosotros todos ellos son chinos. Entonces fíjate tú, él estaba diciendo que cada vez que él entrega o paga algo, él dice arigato. Arigato significa gracias, ¿sí? Entonces debe ser japonés, ¿cierto? Sí, arigato. Entonces él no era un chino, era un japonés. Él entrega, por ejemplo, él pagó el café, se tomó un café en una panadería, un desayuno y entrega el dinero y en su mente dice arigato. Agradezco este dinero que me dio un desayuno. Entonces está en un estado de agradecimiento, de abundancia, de plenitud. Se desprendió. Perdiendo, ganó abundancia. Ahora, ¿tú sabes qué es triste? Gente que es tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es dinero. Es la pobreza extrema que yo llamo. Eso lo llamo pobreza extrema porque tienes solamente dinero. Entonces, no disfrutas lo que tienes, estás peleado con toda tu familia, a lo mejor ya tu matrimonio no funciona porque como no estás pendiente de tu esposa, estás pendiente del dinero, se descuidó la relación. A lo mejor ya son 3 o 4 esposas, a lo mejor ya no buscas a tu mamá porque es un gasto, no la ves porque es un gasto, no ayudas a ninguna persona porque todo es un gasto y vives en medio de la pobreza más terrible, que es la pobreza de la mente. La mente, porque en realidad no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. ¿Ok? Entonces, perdiendo se gana, muchachos. Este es mi mensaje de hoy para ustedes. Por ejemplo, cuando tú revisas la parábola de los talentos, te das cuenta de que la parábola de los talentos es una parábola que nos enseña a negociar. Se gana negociando. ¿Cuál fue el siervo que ganó más? El que agarró los talentos, negoció, lo multiplicó y le entregó a su amo sus talentos y la multiplicación. Salió, arriesgó, se expuso, fue vulnerable. Entonces ganó. El mensaje final de la parábola de los talentos es: óyeme, sal a hacer algo con lo que Dios te dio. Sal a negociar. Da, haz. Tú quieres tener más talentos. ¿Y Dios qué has hecho con los que Dios ya te dio? No, o sea, yo quiero tener una mejor casa. Tú estás cuidando la casa que tienes. Quiero tener un mejor negocio. Estás cuidando el negocio que tienes. Quiero tener un mejor matrimonio. Estás cuidando el matrimonio que tienes. No puede ser. Es como cuando un hijo le pide un juguete a su papá le dice: ¿y cuándo te doy un juguete? Cuando yo vea que cuidas los juguetes que te he dado. Así de sencillo. Hay una frase que me encontré en Twitter esta semana. Corresponde a Erma Bombeck. Erma Bombeck dijo esta belleza. Escuchen esto, o vean esto, o lean esto, o escúchenlo mejor. Cuando esté frente a Dios, al final de mi vida, espero que no me quede ni un poco del talento en mí que Dios me dio. Y que yo pueda decirle: a Dios, usé todo lo que me diste. Es una belleza.
A mí me encanta Tony Robbins cuando él dice, muérete vacío. Él dice, muérete vacío porque lo entregaste todo, lo diste todo, como papá lo diste todo, como hijo lo diste todo, como empresario lo diste todo, como madre lo diste todo. Y quedaste vacío, vacío. Al final exprimiste todo, cada talento, cada cosa que Dios te dio. Y se te apagó la vida, te fuiste. Eso es una vida digna de ser vivida, ¿sí o no? Tienes que perder la vida para ganar la vida. El concepto está claro, ¿cierto? Para ganar, cambiamos lo poco por lo mucho. Me encanta ese concepto. Un poco de sueño, unas horitas más en la cama con el aire perfecto y la temperatura perfecta, por más tiempo para meditar, más tiempo para orar, más tiempo para poder hacer ejercicio, más tiempo para poder leer, pero tienes que perder un poquitico del sueño. Tienes que perder algo para ganar algo, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra relación con Dios. Mira qué negocio tan bueno hemos hecho nosotros y qué negocio tan conveniente para nosotros nos pone Dios. Él nos dice que nuestros pecados, todos nuestros pecados, los llevemos a la cruz. Que nosotros ponemos los pecados y Él pone la cruz. Él perdió su vida para que nosotros ganáramos la nuestra. Perdiendo también se gana. ¿Sí? Cuando tú te pones a revisar tu vida, tus talentos, todo lo que Dios te ha dado, tienes que traerlo a la vida. Trae tus ideas, esa mente que Dios te dio, esos talentos, esas metas que Dios puso en tu corazón. Yo estaba hablando ayer con una persona y le preguntaba, ¿cuál es tu sueño? ¿Cómo te ves en 5 años? Y ella me decía, no sé cómo me veo al final del año, pero yo le dije, ¿cómo te ves al final del 2022 y cómo te ves dentro de 5 años? Y me dije, no tengo muy claro cómo me veo en el final del año, pero dentro de 5 años me quiero ver haciendo esto y esto. Y yo le digo, ¿y dónde crees que nace ese sueño? Bueno, en mí, en mi corazón. ¿Y quién puso ese sueño ahí? Yo. Lo puso Dios, le dije yo. Y si Dios puso un sueño en ti, es porque lo puedes lograr, porque si no sería un Dios cruel que le dice a la gente, lero, lero, sueña con esto, pero nunca lo vas a tener. Sería un Dios malvado. Y ese no es el Dios que yo conozco, ni el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es un dador de sueños. Pone en ti eternidad, pone en ti una visión diferente, pone en ti un sueño para que tú lo hagas realidad, para que tú cumplas el propósito de Él, porque somos nosotros la creación y Él es el creador. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Ahí está la gran diferencia. Entonces trae tus metas, trae tus ideas, trae tus sueños, alínealos con las metas de Dios. Alínealos. Tu sueño con el dador de sueños. Ese es un libro de Bruce Wilkinson que recomiendo muchísimo. El dador de sueños. Bruce Wilkinson. A mí me lo regaló Dexter y Birdie. Ese libro lo tengo autografiado y es un tesoro para mí en mi biblioteca. En inglés. Bellísimo. Y lo tengo guardadito en mi corazón también. El dador de sueños. Pero nosotros para poder tener, perdiendo también se gana. Dar no es fácil, muchachos. Perder no es fácil. Morir no es fácil. Todo el mundo quiere llegar al cielo, pero nadie se quiere morir. La rendición, muchachos, no es natural. No es natural rendirte. Someternos no es natural. La Biblia enseña que si tú y yo nos sometemos a Dios, el diablo huye de nuestra vida. Entonces la rendición no es natural. Lo natural es acumular. Lo natural es retener. Lo natural es cuidarse por si acaso se derrumba todo. ¿Sí? Por ejemplo, la humildad, que es perder. Humildad es quitarte el ego. Es duro para el ego. Es durísimo para el orgullo. Tienes que perder ese orgullo. Tú tienes un problema con alguien. Tienes que salir hoy a resolverlo. Yo escuché una vez a Facundo Cabral decir, tienes un hijo, abrázalo, porque tú no sabes si mañana se muere ese hijo. Abrázalo hoy. Tienes a tu mamá,
búscala, háblale. ¿Tienes un problema con tu mamá o con tu papá? Resuélvelo, pídele perdón al que has ofendido hoy, porque tú no sabes qué puede ser mañana. Él cuenta que su mamá, él se fue de su casa, Facundo Cabral, a los 9 años. A los 9 años se fue de su casa, pero después él siempre visitaba a su mamá y ya siendo adulto famoso, él le procuró dar una vida bonita a su mamá, pero nunca estaba con ella. Y se dio cuenta que su mamá nunca se lo pidió, pero su mamá hubiese querido pasar más tiempo con él. Y un día él dijo, voy a darle una sorpresa, le voy a dar un regalo a mi mamá. Como siempre estoy por raticos, me voy a quedar un año con mi mamá. Voy a darle la sorpresa. Y fue a donde la mamá. Y llegó a las 8, pero su mamá murió a 10 para las 8. Se le murió 10 minutos antes por no actuar a tiempo. Porque tú y yo creemos que el tiempo existe y el tiempo no existe. El tiempo es hoy, es ya. No va a haber un mañana, no sabemos si hay un mañana. No sabemos si mañana podemos. Hoy existe, hoy es el día que Dios hizo, vivámoslo. Vivámoslo a plenitud. Llama a la persona, llama con el que tienes problemas, pide perdón, paga tus deudas. Al que le debes, págale. ¿Sí? Saluda. Saludar, aprendí el otro día leyendo, aprendí que saludar genera oxitocinas. ¿Sabían lo que es decir hola, buenos días? Porque decir hola, buenos días implica una mueca de sonrisa. Cuando tú haces la mueca de sonreír, la mueca. O sea, ¿sí? Esa mueca de sonreír genera oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Baja el cortisol. El cortisol es necesario en tiempo de peligro, pero el cortisol, cuando no hay peligro y es por angustia, genera inflamación de tu vida, de tu órgano, deprime el sistema inmune, ¿sí? Cuando estás con esa angustia, eso es puro cortisol, eso es ácido, y un ambiente ácido es propicio para el cáncer, para el COVID, para todo. Tienes que sonreír más, agradecer más, saludar más. Pero mi vecino es un desgraciado que nunca saluda. Salúdele usted. Usted quiere cambiar. Usted limpie su casa. Usted quiere que el mundo sea más limpio. Limpie su casa usted. Perdiendo es que se gana. Pero eso no es fácil. No es divertido perdernos a nosotros mismos. Reconocer que no somos nada. Reconocer que no sabemos nada. Reconocer que nos falta mucho por aprender. Qué fácil creer que nos la sabemos todas, creer que yo tengo la solución, creer que yo, ¿sí? O sea, el otro día vi algo, me dio mucha risa que decía, siempre voy a tener buena disposición para reconocer tu punto de vista errado. O sea, porque siempre voy a ser yo el que tiene la razón. Fíjate lo que le pasó a los israelitas y ya estoy terminando. Los israelitas el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto y Moisés lideró el éxodo, por cierto, a los 80 años, para los que creen que ya es muy tarde, que ya pasó su vida, que están esperando la muerte antes de los 80, a los 76, 77, están pensando, ya no me queda sino morirme. Moisés, a los 80 años, dirigió el éxodo y se metió donde el faraón, inspirado por Dios, quien le hablaba directamente a Moisés. Y pues lea el éxodo, se conquistó al faraón para sacarlos de la esclavitud al pueblo de Israel y llevarlos a través del desierto a la tierra prometida. Dios le prometió a los israelitas la tierra prometida. Pero los israelitas tenían los pies en el desierto, ¿sí? Los pies estaban vía Canaán, la tierra prometida, pero el corazón de ellos estaba ¿en dónde? En Egipto. Todavía decían, ¿para qué nos sacaron de esto? Al menos allá comíamos cebolla. Imagínate tú eso. Y Dios veía que se quejaban, ustedes quieren carne, les mandó codornices. Quieren pan, les mandó el maná. ¿Sí? Tenían el corazón endurecido. No querían soltar Egipto para ganar la tierra prometida. Tuvieron que pasar, esa es una debilidad.
O sea, el que quiere llegar a segunda base en el béisbol tiene que desprender su pie de la primera base para poder ganar la segunda base. No puede estar con el pie en primera y ganar la segunda. No se puede. Tienes que perder para ganar, ¿cierto? Entonces, los pies de ellos estaban en vía Canaán, pero su corazón estaba en Egipto. Tenían el corazón endurecido. Ellos tenían... Esa debilidad era evidente. Por ejemplo, cuando usted lee el Éxodo, el libro de Éxodo, se da cuenta de que Israel, el pueblo de Israel era débil porque no tenía disposición para enfrentar las pruebas. Lo que hacían era quejarse. Tenían incapacidad para ser autodisciplinados. No, era una cosa complicada. Tenían resistencia, no les gustaba ser corregidos, negatividad a aceptar la realidad. Se las pasaban era aceptando el estándar del mundo, anhelando estar en Egipto, donde eran esclavos, para, ¿sabes?, gratificar la carne. ¿No le suena a alguien conocido a esa persona así? Que le cuesta reconocer, que le cuesta resistencia a la reprensión, a la corrección, negativa a enfrentar la realidad, indisposición a enfrentar las pruebas, incapacidad para la autodisciplina, aceptar el estándar del mundo, parecerse más al mundo, gratificar la carne. ¿Le suena conocido? Así somos nosotros. Fíjate que de toda la nación de Israel, solamente 2 hombres tuvieron la fe que Dios quería para entrar a Canaán. Mira, Josué y Caleb se enfrentaron a la opinión de todo el pueblo. No les fue fácil, ellos tuvieron que soltar para poder ganar, pero se mantuvieron firmes su posición. Una generación entera de israelitas tuvo que morir, ¿sí?, en el desierto, y solamente 2 sobrevivieron, que fueron los que creyeron. Imagínate eso. Pero ellos heredaron la tierra prometida y guiaron a la nueva generación ahí, a Canaán, a lo que Dios quería. Ellos decidieron perder para ganar. Los otros que no estaban dispuestos a perder nunca ganaron la tierra prometida. Tienes que ser como esa generación. Tú y yo tenemos que ser infatigables, incansables, incesantes, buscando la promesa de Dios, buscando lo que Dios ya tiene para nosotros. Pero Dios necesita que tú estés dispuesto a dar para poder recibir esa promesa. Tenemos que ser gente fuerte en tiempos difíciles. En tiempos difíciles seremos prosperados. Entonces tenga valor, dispóngase a luchar contra todo, contra sus fuerzas internas, contra las fuerzas externas. Sométanse a Dios y el diablo huirá. Va a huir asustado porque él ya no puede generar efectos en usted. Va a huir despavorido. Daniel profetizó que el pueblo que conoce a Dios va a ser fuerte y va a hacer proezas, ¿sí? David en el Salmo 60:12 dice: en Dios haremos proezas. ¿Usted quiere hacer proezas? Tiene que someterse a Dios. Tiene que perder para poder ganar, ¿sí? Ahora, cuando todo el mundo está dispuesto a ir por el camino fácil, cuando todo el mundo quiere la papayita, ¿usted está dispuesto a ir por el camino difícil? Cuando todos quieren la puerta ancha, ¿usted puede apreciar el valor de la puerta angosta? ¿Usted puede caminar el camino hacia la cruz? ¿Usted tiene el carácter suficiente para proponerse conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta? Conocer a Dios, tiene que pasar tiempo con Él. Tiene que sacrificar esas horas de sueño, esas horas de internet, esas horas de Twitter, de TikTok, de Instagram, de Axi, para poder estar más tiempo con Dios. Si usted hace eso, si usted está dispuesto a proponerse eso, en los próximos días usted va a ser una de esas personas que Dios puede señalar desde el cielo como hechura suya. Si usted está dispuesto a eso. ¿A quién le gustaría que Dios diga: ese es hijo mío? ¿Ah? Yo recuerdo que mi papá, él nunca me lo decía a mí, pero él estaba orgulloso de mí. Pero nunca me lo dijo a su manera, me lo expresaba.
y era presentándome con los amigos de él. Este es el hijo mío, me decía. El hijo, te lo presento, mira el hijo mío. Entonces, a mí me gustaría que Dios haga lo mismo, ¿no? Que desde el cielo me vea y diga, ese hijo mío, porque está haciendo mi voluntad. ¿Usted quiere hacer eso? Dios te va a ayudar a hacer la voluntad de Dios. Dios va a hacer que tú realices proezas de fe para que el mundo se quede loco frente a lo que tú puedes hacer. Proezas de fe que el mundo nunca ha conocido, la vas a hacer si tú te sometes a Dios. Perdiendo también se gana. Es tu turno. 2022 puede ser tu mejor año. Y acuérdate de esto, y con esto cierro. Perdiendo lo que el mundo quiere, vas a ganar lo que Dios quiere. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga.